Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a cuál puede ser la actualidad de los delanteros que fue River a buscar en este mercado de pases en caso de que el millonario tenga que volver a ir a por ellos en el periodo de transferencias de mitad de año. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Si bien es cierto que el mercado de ahora ya terminó, la realidad es que en junio, julio y agosto River podría meterse en el mercado de manera inclusive mucho más fuerte de cómo terminó este libro de traspasos, que en el cual gastó sobre el final del mismo alrededor de 12 millones de dólares. Hoy por hoy el momento de los delanteros de River, hay que decir, es bastante bueno, porque tanto Miguel Ángel Borja como Facundo Colidio están teniendo una buena actualidad. Además, Pablo Solari volverá pronto del Preolímpico y Agustín Ruberto asoma como una de las grandes joyas de las divisiones inferiores del club. Sin embargo, cualquier lesión de los cuatro recién mencionados podría provocar que River se quede totalmente corto en relación a cantidad de atacantes para disputar muchas competiciones en este primer semestre y sobre todo de cara a lo que será la segunda mitad del año. Por lo que hay chances de que en el mercado de junio, julio y agosto de este 2024 River vuelva a ir en búsqueda de un delantero. Repasaremos los tres que fueron muy mencionados en este mercado y que podrían volver a aparecer en el siguiente receso. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el último por el cual estuvo negociando River y que, por lo menos en mi opinión, más chances tiene de ser refuerzo en el siguiente mercado de pases. Es verdad también que es por el cual habría que poner una mayor cantidad de dinero, pero Luciano Rodríguez, futbolista que representó a la selección uruguayo en este torneo preolímpico y que juega en el Liverpool de Uruguay, es claramente uno de los apuntados para ser uno de los mejores delanteros del fútbol sudamericano durante las siguientes temporadas. ¿Por qué River no lo pudo contratar en este mercado? Porque el Liverpool decidió rechazar absolutamente todos los ofrecimientos que llegaron, y digo esto porque se corrió el rumor de que había llegado una propuesta muy grande de 12 millones de euros por el 70% del pase proveniente del Feyenoord de los Países Bajos, que habría sido rechazada. Y digo rumor porque me parece extraño que el conjunto charrúa rechace una oferta por esos números. Es cierto que cada uno tiene su propia visión de cuál es la cotización de cada uno de los jugadores de su propia plantilla, pero la realidad es que si piensa a mitad de año poder vendérselo a River por una cifra superior, a mí me parece que eso no va a suceder. Pero ¿con qué corre a favor el más grande? En primera instancia porque la relación entre los directivos del Liverpool y del Millonario es muy buena. Son dos comisiones directivas que se han hablado muchísimo, sobre todo en el caso de Nicolás de la Cruz, y en general siempre han llegado a buenos acuerdos. Luciano Rodríguez es un jugador que Enzo Francescoli, sobre todo el secretario deportivo principal de River, el manager de la institución de Núñez, ha seguido de cerca ya desde hace bastante tiempo, y que su nombre empezó a surgir obviamente cada vez con mayor fuerza luego de que anotara el gol para que Uruguay a mediados del año pasado se consagrara campeón del mundo sub-20 luego de derrotar por la mínima diferencia a Italia en el torneo que se disputó en Argentina. En estos primeros 6 meses, Luciano Rodríguez va a jugar en el Liverpool de Uruguay. Va a disputar, por ejemplo, la fase de grupos de la Copa Libertadores, y si el sorteo así lo requiere, podría hasta ser rival de River, es decir, el más grande podría estar enfrentándose a un futuro refuerzo, algo que normalmente sucede porque, por ejemplo, el Millonario ha contratado a Santana y a Villagra y el año pasado los enfrentó mientras jugaban en Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba respectivamente. Pero por lo pronto también hay algo que le juega en contra al conjunto de Núñez, y tiene que ver con que el mercado de pases de mediados del 2024 seguramente sea muchísimo más movido para los equipos europeos en relación a lo que fue este mercado de enero, porque la realidad es que de hecho los equipos europeos no contrataron jugadores por gran cantidad de dinero. Hubo muchos futbolistas que tuvieron posibilidades de irse, por ejemplo, al fútbol argentino, pero fueron muy pocos los que se fueron al fútbol de Europa. Las mayores de contrataciones aparecieron más que nada por los mercados de Brasil, Estados Unidos y México. Por lo pronto River va a ser
un nuevo ofrecimiento a mitad de año por Luciano Rodríguez, porque es un delantero con muchísimas virtudes. De hecho, más allá de que Uruguay haya hecho un muy mal torneo preolímpico, el futbolista en cuestión convirtió 5 goles en los 4 partidos que jugó con la selección charrúa, por lo que no necesita de un gran equipo para marcar tantos. Es cierto que en River, está claro, empezaría siendo suplente, y a priori todos los jugadores que voy a mencionar en este video empezarían siendo suplentes si es que Borja y Colidio no se lesionan, porque parecerían ser una dupla letal. River va a necesitar seguramente moverse fuerte en el mercado de mitad de año y Luciano Rodríguez aparecerá otra vez en la órbita. Del segundo del que vamos a hablar es un delantero que se mencionó mucho a principios del mercado del mes de enero, que es Matías Arezo, otro jugador uruguayo como el recién mencionado Luciano Rodríguez. ¿Cuál es la particularidad de Arezo? Jugó un 2023 verdaderamente excepcional en Peñarol, pero su pase no pertenece al conjunto charrúa, sino que la ficha le pertenece al Granada de España, conjunto que está peleando por no descender y que podría perder la categoría. De hecho, es el equipo al cual River le prestó a Augusto Batalla, el guardameta que durante el 2023 estuvo cedido en San Lorenzo y que ahora está haciendo su primera experiencia en el fútbol europeo. Por lo pronto, si el Granada logra mantener la categoría, verdaderamente sería muy difícil para River contratar a Matías Arezo, porque seguramente lo quieran para empezar a crecer desde cero nuevamente en la primera división española. Pero ¿qué es lo que sucede si el Granada tiene la mala suerte de descender a la segunda división del fútbol de España? Que es algo posible porque ya va más de la mitad del torneo y se mantiene en la última colocación, es decir, no es una locura que el Granada descienda. En ese caso, seguramente muchos jugadores del plantel abandonen el equipo, pero está claro que no va a ser tampoco por un dinero bastante barato. En su momento, en enero del 2022, el Granada le pagó al River Plate uruguayo alrededor de 6,5 millones de euros por la compra de Matías Arezo, que es un atacante con muchísima potencia, pero que es muy joven, tiene tan solo 21 años. Es un futbolista que a futuro también podría ser una de las máximas joyas del fútbol sudamericano, y me pareció extraño que quizás en este último mercado no hubo ningún otro equipo de Sudamérica que quisiera contratarlo, porque si con tanta facilidad el Granada se lo prestó a Peñarol por un año sin cargo, es decir, fue gratis el préstamo, más allá que después si Peñarol quería comprarlo iba a tener que abonar un dinero importante, la realidad es que podía algún equipo del fútbol de Brasil o algún conjunto mexicano pedir por el futbolista, pero en principio también hay que tener en cuenta que el técnico del Granada hoy por hoy es Alexander el Cacique Medina, ex entrenador que acá en Argentina dirigió por ejemplo a Talleres y Vélez, y como es uruguayo, lo conoce muy bien, le ha pedido a la dirigencia que no lo venda. Obviamente si hubiera llegado una oferta por los números que pretendía el Granada, algo así como 8 millones de euros, casi con seguridad Arezo hubiera salido del conjunto español. Pero por lo pronto River en ese entonces decidió dejar de lado, poner dinero por un delantero, en ese momento digo, porque sobre el final del mercado fueron a buscar a Luciano Rodríguez, pero en ese entonces decidieron dejar por un lado a Arezo y apostar por los regresos de Borré y Alario. Finalmente los dos ex atacantes del Millonario decidieron irse a jugar al Internacional de Porto Alegre. Otro punto a tener en cuenta para que Arezo venga más allá del eventual descenso de Granada es que River siga disputando la Copa Libertadores, porque la realidad es que si el Millonario queda fuera en fase de grupos, yo no sé si va a tener tanta necesidad inclusive de incorporar un delantero, porque para disputar la segunda parte del año únicamente la Liga Profesional y la Copa Argentina en caso de seguir también en el certamen, me parece que con los atacantes que tiene debería alcanzarle. Ahora, es verdad, si se lesiona Borja, te quedás sin un centro delantero de referencia que sea de jerarquía y experiencia. Por lo pronto, Roberto es un joven con muchísima proyección, pero parecería que River, en caso de que el colombiano se lesione o tenga algún problema para jugar, que necesitaría otro atacante, y por eso el nombre de Matías Arezo aparecería nuevamente en carpeta. Y el último caso del que vamos a hablar es el de un delantero que, si la situación cuando River lo fue a buscar hubiera sido la misma
que cuando cerró el mercado de pases, hoy podríamos estar hablando de que River tendría a José Manuel López como refuerzo de River. Porque cuando el más grande fue en búsqueda del actual delantero del Palmeiras, el conjunto de Brasil lo había declarado intransferible. Inclusive el millonario todavía no había mandado la primera oferta, que iba a ser de algo así como de 6 millones de dólares por el 70% del pase. El ex atacante de Lanús había sido incorporado por el elenco de Brasil a mediados del 2022 a cambio de 10 millones de la moneda estadounidense por la totalidad de la ficha, por lo que River seguramente no pensaba comprar todo el pase, pero en definitiva, si Palmeiras no lo declaraba intransferible, las negociaciones iban a la larga a llegar seguramente a buen puerto. ¿Qué es lo que sucedió? Como dije recién, el conjunto paulista dijo que no iban a vender al jugador de ninguna manera, sobre todo porque el entrenador portugués Abel Ferreira le había manifestado a la dirigencia que iba a sumar más minutos de lo que había sumado en el último tiempo. Y de hecho, hace un par de días Palmeiras jugó la Supercopa de Brasil, la perdió por penales contra Sao Paulo y José Manuel López fue titular, por lo que por lo pronto hay que decir que el entrenador estaría cumpliendo con el futbolista. ¿Y por qué digo si la situación hubiera sido la misma en ese momento en el que River lo fue a buscar que en el cierre del mercado? Porque sobre el final del periodo de transferencias, el propio jugador le dijo a su representante que se comunicara con la directiva del Palmeiras para que consideraran la oferta de River. Esa oferta de River nunca llegó porque el más grande ya estaba dispuesto a negociar por Luciano Rodríguez. Y obviamente también, como no iba a ser fácil negociar con Palmeiras, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un rival directo en la Copa Libertadores, por lo que tampoco será sencillo de que pueda venir a mitad de año, dependerá mucho de las circunstancias en las cuales se encuentren ambos equipos. Pero lo más probable es que si Palmeiras lo llega a considerar transferible, que mínimamente pida los 10 millones de dólares que en primera instancia le dio a Lanús para incorporar al jugador. Después dependerá mucho de la presión también del propio delantero. Y hay que hacer mucho hincapié en esto, porque básicamente también las dos negociaciones que terminaron siendo exitosas para River en este mercado, es decir, las llegadas de Agustín Santana y de Rodrigo Villagra, ambas también fueron posibles básicamente porque los futbolistas querían venir y ponerse la camiseta de River. Hubiera sido muy complicado, sobre todo después de que Defensa y Justicia consideró intransferible a Santana, que hubiera podido llegar y ser incorporación si es que el propio jugador no hubiera ejercido la presión necesaria. Y en el caso de López va a pasar básicamente lo mismo. Es cierto que con Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores y River también en esa instancia, dependerá mucho de si verdaderamente el equipo brasileño quiere o no reforzar a un rival directo. Y hago también mucho hincapié en esto porque es muy probable que los dos se encuentren en esa instancia de la competición más importante a nivel clubes de Sudamérica, porque es algo totalmente lógico. River y Palmeiras son de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo y seguramente estén en esa instancia. Y por lo pronto, si yo me pongo a pensar en lo que sucedió a mediados del año pasado, cuando River no quiso venderle a De la Cruz al Flamengo, y la realidad es que podría pensar lo mismo en este caso en contra para el millonario en el caso de López y Palmeiras, por lo que hay que ver qué es lo que pueda llegar a pasar en el caso de este jugador. Pero por lo pronto, cuando River fue en su búsqueda, le dijeron que era intransferible, y cuando López quería que lo vendan, lamentablemente el millonario ya tenía en la cabeza a otro futbolista. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que River a mitad de año incorporará un delantero, sobre todo teniendo en cuenta algunas circunstancias que se van a dar en este semestre. A mí me parece prácticamente imposible pensar que Borja y Colidio estén disponibles para todos los partidos. Después es cierto que si en algún compromiso no llegan a estar y vemos como Agustín Ruberto, que hoy o por hoy es el primer suplente de Borja, mete muchísimos goles, seguramente las dudas para traer un centro atacante sean mucho menores, pero hay que tener en cuenta que en el plantel del año pasado River tenía, si bien es cierto que no eran del gusto del hincha por motivos distintos, pero estaban tanto Matías Suárez como Salomón Rondón, se fueron y River no los reemplazó, da la sensación de que por lo menos un atacante falta. Veremos si alguno de los tres mencionados en este video termina siendo refuerzo en el siguiente mercado de pases. Y la dirigencia también piensa que un atacante falta, porque si no, no hubieran ido en búsqueda de los regresos de Alario y Borré, que no se terminaron dando por distintas circunstancias. Por lo que casi con seguridad, en el mercado de mitad de año habrá una oferta importante por algún delantero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.